¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Motociclistas asesinan a balazos a un joven frente a un restaurante en Cataño. Un joven de 28 años fue asesinado a tiros en la madrugada del día de hoy, cerca de un restaurante en la carretera 24 en Cataño. Según la policía, el incidente fue reportado mediante una llamada al sistema de emergencias 911. De manera preliminar se informó que varios individuos que se desplazaban en motocicletas abrieron fuego contra un joven mientras éste se encontraba en la vía pública. La víctima fue identificada como Steven Paniagua González, residente de Guaynabo. Fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Cataño. Allí la doctora Acevedo certificó que no presentaba signos vitales. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6C de Bayamón, junto al fiscal Carlos Gómez, quedaron a cargo de la investigación. Esta situación con estas motoras se está saliendo de control. ¡Qué cosas! Miren cómo estos sujetos asesinan a ese hombre a tiros y se marchan en motoras. Bueno, no sé a dónde vamos a llegar con este desastre que hay con las motoras. Aunque yo sé que una cosa no tiene que ver con otra. Los que andan haciendo loqueras, siempre hay títeres en los grupos, pero no todos son así. Muchos son desordenados, alborotadores, que lo que quieren es andar a lo loco. Pero el gobierno ya está negociando con el zar de las motoras, Rey Charlie, para que ponga control. Pero yo no he visto ningún cambio. Pero él dijo que él los va a controlar porque hay que hablarles como niños pequeños. Vamos a ver. Se sigue investigando el caso. Secuestran a 3 personas y cometen un carjacking en Moca. 3 personas fueron secuestradas durante un violento carjacking reportado a la 1:50 de la madrugada en el residencial de La Cruz, hoy en Moca. Según el informe policial, 2 individuos enmascarados y armados irrumpieron en un apartamento donde obligaron a un joven de 19 años y a 2 mujeres de 43 años y de 61 años a abordar un vehículo Kia Rio. Los sospechosos se apropiaron del auto y trasladaron a las víctimas hasta San Sebastián. Durante el trayecto, los delincuentes golpearon al joven y exigieron información sobre el paradero de otro individuo. Al no obtener respuesta, le robaron los teléfonos celulares y los abandonaron en una zona aislada de la carretera 495 en Moca. El joven logró pedir auxilio y fue llevado a un hospital, donde su condición fue descrita como estable. La División de Robos de la Policía y una unidad de emergencias del área continúan con la investigación. No se metan en cosas, jóvenes. No se metan en cosas porque ponen en peligro a sus familiares. Mira cómo a este joven lo secuestraron y le estaban preguntando por alguien. Eso está sospechoso. Lamento la señora de 43 y la señora de 61, que quizás sí realmente son los inocentes. Se sigue investigando el caso. Al fin le radicaron cargos al conductor del choque que mató a 3 jóvenes en Mayagüez. El Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra José Enrique Martínez Rivera, el conductor involucrado en un accidente fatal ocurrido el 5 de diciembre de este año en Mayagüez, donde 3 personas perdieron la vida y él quedó vivo y ileso. Martínez Rivera enfrenta 7 cargos por violaciones a la ley de tránsito de Puerto Rico. La jueza le impuso una fianza de $60,000, la cual él pagó y quedó bajo fianza. Los hechos ocurrieron cerca de las 4:48 de la madrugada, cuando el acusado conducía un Ford Mustang GT del año 2023 por la avenida Alfonso Valdés Cobian. Durante el trayecto perdió el control del vehículo y se produjo un choque que provocó la muerte de 3 de sus amigos. La fiscal Blanca Portera del distrito de Mayagüez
indicó que tras un proceso investigativo se determinó que había base suficiente para radicar cargos y permitir que el caso continúe en los tribunales. Era de esperarse esta situación, porque ya sea por velocidad o ya sea porque el alcohol estaba involucrado, algo pasó que provocó estas muertes y sus familiares no se iban a quedar así. Aunque estés muy apenado, si cometiste un error, lamentablemente vas a tener que pagar, jovencito. Se sigue investigando el caso. Encuentran causa contra el guardia penal de Bayamón, acusado de tener drogas y de atacar a varios funcionarios en la 1072 de Bayamón. Un guardia penal del Complejo Correccional de Bayamón enfrenta serias acusaciones tras ser arrestado con una presunta cantidad de sustancias de drogas en los predios de la institución. El imputado fue identificado como Daniel José Muriel Rivera, de 32 años, quien se allanó a la determinación de causa durante la vista de regla 6. La jueza Milagro Muñiz Más del Tribunal de Bayamón encontró causa por 4 cargos: tentativa de asesinato, daños a la propiedad, destrucción de pruebas y atentado contra funcionarios del sistema judicial. A este se le impuso una fianza de $80,000, misma que será diferida por el programa de servicios de antelación a juicio. Según la investigación del agente Carlos Vega Ramos, supervisado por la sargento Jacqueline Acevedo Arroyo, los hechos ocurrieron el pasado 4 de junio, cuando Muriel Rivera regresaba de su hora de almuerzo en un Toyota Corolla del año 2020, cuando un agente del Departamento de Corrección detectó con la ayuda de su animal K9 una bolsa con aparente droga en su vehículo. Al ser confrontado, el guardia supuestamente empujó al oficial, huyó del lugar y casi atropella a 2 funcionarios que le hacían el alto. Durante la fuga, impactó el portón principal de la institución y fue capturado tras una persecución de 45 minutos en la carretera PR2. La vista preliminar quedó pautada para el 18 de junio del año 2025. La fiscalía, a cargo de los oficiales Gabriel Redondo y Rosaura González, sostuvo que continuarán el proceso judicial conforme a la evidencia recopilada. Bueno, amigo, tú tenías un problema, pero mágicamente lo convertiste en un problemón. Ahora tienes más cargos añadidos. Se sigue investigando el caso. Fijan fianza de $1 millón al alguacil suspendido del condado de Osceola en Florida, Marcos López. El alguacil suspendido del condado de Osceola, Marcos López, enfrentó ayer una audiencia judicial donde se le fijó una fianza de $1 millón. López, quien pasó su primera noche en prisión, compareció ante el tribunal este viernes a las 9:20 de la mañana, vestido con el uniforme anaranjado del centro de detención. Aunque su defensa solicitó una fianza de $25,000 por cargo, la jueza determinó imponer una cifra significativamente mayor. La fiscal Panagoita Papacos presentó una moción para investigar el origen de los fondos con los que López pagaría la fianza, además de pedir el retiro de su pasaporte, citando sus vínculos con Puerto Rico. La defensa rechazó que exista riesgo de fuga. El ex alguacil fue arrestado el jueves tras una investigación conjunta con el HSI y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, que lo vinculan a una red ilegal de juegos de azar que operaba en Florida Central. Según las autoridades, dicha operación generó más de $21 millones. López habría recibido donaciones de campaña y pagos personales a cambio de su participación, dicen las autoridades. La próxima vista fue pautada para el 30 de junio de este año. Como lo dije ayer, hasta bien me caía este sheriff, pero se buscó su problema, no pegamos una. Primer sheriff hispano del condado en la historia y el primero que la caga también. Qué cosas. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.